La historia comienza con un anciano escribiendo con su pluma, identificándose como Chartia Bonda Kremli, el gran canciller del Imperio Anox. Chartia se describe a sí mismo como un siervo leal que prefirió el placer de servir a su maestro antes que la gloria de gobernar como el rey de los vampiros. Aparece un libro mágico abierto, flotando sobre un complejo círculo mágico, y Chartia anuncia que se atreve a dejar este registro para documentar los logros ilimitados de su maestro. El registro comienza describiendo un gran evento. Un día, en medio de un enorme destello de relámpago púrpura que llenó el cielo, un hombre apareció de repente de la nada desde otro mundo. Este hombre, que apareció acompañado de una escena catastrófica que incluía un enorme dragón, comenzó a invadir el continente de Arx. Después de esta invasión, grandes multitudes aparecen, vitoreando entusiastamente por la vida del emperador del gran imperio Arx, celebrando la victoria de su majestad. El canciller Kremli se acerca a su maestro, el emperador, felicitándolo y le dice con una felicidad abrumadora que con esta victoria todas las dimensiones están bajo sus pies. Pero el emperador repite sin entusiasmo que todas las dimensiones. El emperador continúa dándole la espalda a su canciller, expresando sus pensamientos, explicando que, al final, nadie sabe nada sobre su tierra natal. Kremli lo miró con preocupación, preguntándose qué le pasaba. Kremli vuelve a narrar la historia, explicando que este hombre es su maestro y que desde el día que apareció, le tomó solo 50 años conquistar el vasto continente. Kremli continúa describiendo las enormes habilidades de su maestro. Es un ser que puede comandar millones de muertos con un simple pensamiento, y su habilidad, destreza con la espada tienen la capacidad de partir montañas y dividir mares. Este maestro es conocido por el título de emperador del Imperio Anox. Y es una catástrofe inclasificable que descendió de otro mundo. Es inmortal y el rey de los muertos que gobierna a los vivos. Kremli confirma que de todos los nombres usados para describirlo, ninguno fue más apropiado que el suyo propio. Innumerables seres se arrodillaron ante su poder abrumador, y los tontos que lo desafiaron fueron convertidos en no muertos y se vieron obligados a declarar su lealtad eterna hacia él. Nadie ni nada fue rival para su majestad. Él derrotó a los dragones que aterrorizaban el continente, al rey demonio y a los 7 archiduques del mundo demoníaco, al demonio celestial y al jefe de la alianza del mundo de las artes marciales, e incluso al rey de los espíritus que guarda el árbol del mundo. Y por supuesto, todas las dimensiones conectadas al continente de Anox cayeron a sus pies. Pero Kremli se pregunta cómo un ser humilde como él puede entender la voluntad de su maestro. Porque lo que él realmente quería era algo completamente distinto. Todo lo que quería era regresar a su tierra natal, la Tierra, después de no encontrar una manera de volver a su tierra natal a pesar de vagar por todas las dimensiones. El emperador convocó a todos los dioses de la guerra bajo su mando, y desde su trono se dirigió a sus seguidores, pidiéndoles que lo escucharan, anunciando que estaba cansado y que ahora deseaba entrar en un profundo sueño. Sus seguidores quedaron conmocionados, y uno de ellos se preguntó qué significaba esa decisión, mientras que otro, que parecía un liche esquelético, afirmó que como sus siervos continuarían buscando una manera para que él regresara. Pero el emperador respondió, cuestionando el sentido de regresar ahora, explicando que habían pasado casi 300 años desde que dejó su tierra natal. Añadió que su familia y amigos, a quienes extrañaba profundamente, debieron haber envejecido, enfermado y todos fallecido. El emperador concluyó que era demasiado tarde. Mientras sus seguidores lo miraban con tristeza, en consecuencia emitió una nueva orden, anunciando que a partir de ahora todos deberían concentrarse únicamente en encontrar una manera para que él entrara en el descanso eterno. Los seguidores gritaron desesperados, objetando la decisión de su majestad. Kremli narra que los sonidos de llanto en el Palacio Imperial no cesaron ese día, pero la orden del emperador no podía ser desafiada. Al final, los sanguijuelas más antiguos del palacio crearon un círculo mágico de desintegración diseñado para engullirlo todo. El emperador miró el círculo mágico, comentando que suponía que finalmente podría verlos a todos ahora. Con solo esas palabras, su maestro caminó solo hacia el círculo mágico. Kremli lo siguió, llamándolo. Y en ese momento, Kremli aparece, caminó solo hacia el círculo mágico. Kremli lo siguió, llamándolo.
Y en ese momento, Kremli aparece en la escena, corriendo y apresurándose, llamando a su amo en voz alta, y continuó corriendo tras él hacia el círculo mágico, anunciando que le serviría incluso en la muerte. Cuando el pie del emperador pisó el círculo mágico brillante, parecía que todo había llegado a su fin. O eso pensaba Kremli. De repente, una luz brillante destelló y se escuchó una voz preguntando por qué se habían apagado las luces. Aparece un hombre. El emperador en un nuevo cuerpo llamado Kang Jun, sosteniendo a una niña y regaña a Kremli, quien grita al despertar en un entorno desconocido por su tacañería, ordenándole que mantenga las luces encendidas cuando esté en casa. Kremli, que lleva ropa deportiva moderna y se sostiene la cabeza, responde que con todo respeto, en la noche más oscura, una vela brilla más que el sol. Kang Jun lo mira con disgusto, preguntándose cómo ese bribón se atreve a responderle, y le aconseja que si tiene que empezar su discurso, con todo respeto, es mejor no decir nada. Kremli carraspea avergonzado. Luego Kremli le pregunta a su maestro por qué no se ha ido a dormir a tan avanzada hora. Kang Jun, en una habitación llena de juguetes infantiles, responde, preguntándose si Kremli está bromeando con él, y explica que no puede dormir porque la bebé no duerme. Kremli se inclina profundamente, ofreciendo sus más sinceras disculpas. Entonces Kang Jun le dice que no grite, preguntándose qué hará si hace llorar a la bebé, y efectivamente el alma de la bebé comienza a moverse y luego estalla en un fuerte llanto. Kang Jun le dice enojado a Kremli que él es quien la despertó, así que debe lidiar con eso. Kremli sugiere, empezando como siempre, con todo respeto, que tal vez quiera comer, a lo que Kang Jun responde que acaba de darle comida para bebé. Entonces Kremli sugiere con la misma introducción que quizás debería revisarse su pañal, a lo que Kang Jun responde que está perfectamente limpio. Finalmente, Kremli admite tras repetir con todo respeto que con su humilde conocimiento, no puede entender por qué está llorando. Entonces, Kang Jun lo llama inútil como siempre. La escena vuelve a Kremli escribiendo en su registro. Y mientras escribe, recibe una llamada urgente que lo sobresalta. La voz de Kang Jun anuncia la llegada de una merienda nocturna y que su hermana la pidió para ellos. Los ojos de Kremli brillan de emoción al escuchar la palabra merienda y Kang Jun explica que es pollo. Entonces, Kremli sale corriendo de la habitación gritando pollo y deja atrás su libro abierto. La narración continúa desde el libro donde Kremli explica que debido al fallo del círculo mágico, su maestro finalmente regresó a la tierra que tanto había anhelado. Y escribe que en ese lugar había una presencia que su maestro nunca habría imaginado, especialmente porque nunca se había casado ni había tenido una amante antes. Y la escena muestra una cinta roja en referencia a su Alteza, la princesa. De vuelta al presente, los tres, Kang Jun, Kremli y la bebé Saúl, están sentados a comer pollo. Kremli comenta que el pollo siempre es delicioso. Dirigiéndose a una mujer llamada Su Bubin, la hermana de Kang Jun, aparece y le pide al anciano Kremli que coma mucho. Subin se ofrece a sostener a Soul y alimentarla para que él también pueda comer cómodamente. Luego le pregunta si se quedó en casa otra vez hoy, señalando que ciertamente sigue confundido. Kang Jun, mientras come, responde que en realidad está bastante cómodo porque estuvo en casa y afirma que no está realmente confundido. Subin lo mira con preocupación y le dice que sí está confundido, especialmente después de pasar por algo así. Kang Jun intenta afirmar que está realmente bien, pero Subin lo interrumpe, diciéndole que debe fingir estar bien y que ella solo está agradecida de que haya vuelto con vida. Subin le recuerda que desapareció durante el incidente de la primera puerta, preguntándose cuántos años han pasado, y añade que estuvo atrapado dentro de la puerta durante años y acaba de regresar a casa, por lo que sería extraño que mejorara de inmediato. Kang Jun la corrige por enésima vez, sosteniendo a Soul que no estuvo atrapado en una puerta sino que fue convocado, de repente a un lugar llamado el continente de Anox. Subin responde sarcásticamente preguntándose si va a empezar a hablar otra vez o ser ese emperador increíblemente fuerte de ese continente. Kang Jun lo confirma explicando que es la verdad. Aparece una descripción de Lee Kang Jun, emperador de Anox sobreviviente de la puerta desempleado. Subin continúa con su sarcasmo. Luego señala a Kremli y pregunta sobre la identidad de este anciano. Kremli responde presentándose a ella. Luego señala a Kremli y pregunta por la identidad de este anciano.
Kremley responde presentándose a ella. Kang Jun explica que Kremley es su asistente cercano y otro sobreviviente de la puerta desempleado, y añade que él solía ayudarlo con sus deberes y discutir asuntos estatales con él, a lo que Kremley añade que como servidor leal él era responsable de la mayoría de los asuntos administrativos. Lee Sububin, hermana mayor de Kang Jun, una trabajadora de fábrica, responde con aparente comprensión. Sububin continúa con un suspiro, señalando que la mayoría de los sobrevivientes expresa su alivio porque Kang Jun y el anciano Kresley parecen estar sufriendo solo de delirios leves. Kang Jun parece molesto y le dice que aunque sea su única hermana, es grosero llamarlo loco. Subin lo tranquiliza diciendo que es bien y añade, dándole una palmada, que él regresó después de 3 años y es normal que tenga dificultades para adaptarse. Subin continúa animándolo, diciendo que tiene alma y aún es joven. Así que no debe preocuparse y solo debe concentrarse en su tratamiento. Luego corrige su palabra a adaptación y afirma que hará todo lo posible para manejar las cosas hasta entonces, mientras Kang Jun permanece en silencio. Luego se dirige al anciano y le dice a Kresley que puede quedarse con ellos todo el tiempo que quiera hasta que pueda contactar a su familia. Kresley expresa su profunda gratitud a Subin Mama. Kang Jun mira con curiosidad hacia Seoul, y mientras tanto, la bebé Liz Seoul, la hija de Kang Jun, una infante, desempleada, hace un sonido. Seoul aparece sosteniendo su babero desatado. Entonces, Kang Jun murmura que se lo va a atar. Y, mientras sostiene los cordones del babero, menciona que en el pasado, él personalmente tejía los nudos usados para colgar a los culpables de alta traición. Seoul lo mira inocentemente, tratando de repetir sus palabras con dificultad. Kang Jun confirma seriamente y le pide que observe atentamente, y mientras sostiene un cuello de pollo y demuestra con los cordones del babero, explica que si el nudo está tejido apretadamente así, el cuello se rompe inmediatamente y antes de que pueda terminar, Subin, que aparece de repente, grita su nombre. Ella se queda en shock y le pregunta qué le está diciendo a un bebé. Kang Jun responde con calma que solo estaba dando educación paternal. Subin le ordena enojada que pare y limpia la cara de Seoul y le prohíbe a partir de ahora contarle historias de miedo al bebé. Kang Jun murmura que esto es muy difícil. Kang Jun limpia suavemente la cara de Seoul. Subin comenta que parece que a Seoul le gusta el toque de su padre. Kang Jun sostiene al bebé que ha empezado a quedarse somnoliento y anuncia que la va a poner en la habitación. La acuesta suavemente en su cama y piensa en su hija que nació mientras él estaba ausente. Kang Jun recuerda una escena anterior donde Sububin sostenía al bebé y le decía que su nombre es Lee Seoul, y que su madre murió durante el parto mientras él estaba desaparecido y le preguntó si recordaba algo. En el recuerdo, Kang Jun respondió que eso fue hace 300 años. Subin empezó a repetir 300, pero se detuvo y dijo que entendía. Luego le recordó que ella sigue siendo su hija y le pidió que la tratara bien. De vuelta al presente, Kang Jun se sienta junto a la durmiente Seoul y piensa, cruzando los brazos, que su situación no es tan mala. Kang Jun recuerda otro recuerdo de su mundo anterior en un campo al atardecer donde Kresley le preguntó qué le gustaría hacer si pudiera regresar a su tierra natal. Kang Jun repitió la pregunta, pensando. Después de pensar, el emperador respondió que le gustaría disfrutar de una vida diaria tranquila y ordinaria, donde nadie notara que existía, pero apenas estuviera presente. En el presente, Kang Jun cubre a su hija Seoul con una manta y completa su pensamiento diciendo que criar a su hija y continuar viviendo también sería una de esas formas ordinarias de vida. Kang Jun se levanta y sus ojos caen sobre unos papeles en un escritorio cercano. Recoge los papeles para encontrar una colección de facturas y avisos de pago, incluyendo un aviso de pago atrasado. En la tarde del día siguiente, Kang Jun aparece con una camisa diferente y sosteniendo una cuchara, anunciando seriamente que parece que han tenido un problema. Se muestra a Kang Jun alimentando a Seoul con una cuchara mientras Kresley está en el fondo. Kresley escucha a Kang Jun anunciar que hay un problema. Entonces, Kresley se pregunta con preocupación sobre la naturaleza de este problema. Kang Jun confirma el asunto, luego le pregunta a Seoul si la comida está buena, a lo que el bebé responde afirmativamente. Kresley piensa para sí mismo, sorprendido, preguntándose si el gran maestro absoluto en persona acaba de decirla. Afirmativo. Kremlin piensa para sí mismo, sorprendido, preguntándose si el gran maestro absoluto en persona acaba de decir la palabra problema. Kang Jun le pide a Kremlin que lea esos documentos en voz alta.
Kremli sostiene los papeles y comienza a leer un aviso de cobro de deuda por facturas telefónicas impagas. Kang Jun pide el siguiente. Así que Kremli continúa leyendo un aviso de corte de agua por pagos atrasados. Kang Jun pide otro más. Kremli sigue leyendo un aviso de suspensión del suministro eléctrico. Luego, una advertencia de corte de gas por saldo vencido. Kang Jun lo detiene, diciendo que ya es suficiente, mientras sigue alimentando a Seoul. Kremsley le pide disculpas a Kang Jun por decir eso si todos estos documentos exigen pagos atrasados. Kang Jun confirma que Kremli tiene razón y añade que su hermana no lo mencionó, pero parece que la situación financiera está en un completo desastre. Kremli, sin entender quién se atrevería a exigir el pago a un miembro de la familia real, sugiere que podrían aumentar temporalmente las tasas de impuestos, imponer impuestos progresivos a los nobles y señores regionales. Kang Jun reprime una risa y luego estalla en carcajadas ante la idea de impuestos progresivos mientras se sostiene la cabeza, lo que horroriza a Kremley, quien se pregunta qué le pasa a su señor. Kang Jun le dice con una sonrisa traviesa que está completamente equivocado y explica que sí, comparan su situación en la tierra con las clases sociales en Anox, apenas estarían al nivel de esclavos, plebeyos. Kang Jun continúa su explicación, señalando con el dedo que tienen que soportar trabajo duro y servicio y recibir un poco de dinero de la clase gobernante solo para sobrevivir. Kremley parece extremadamente sorprendido y piensa para sí mismo que aunque posee un linaje puro de vampiros reales y una vez ascendió al rango de señor vampiro y obtuvo el título de archiduque sirviendo a su majestad con innumerables méritos en este mundo, no es más que un esclavo. Kremsley se tambalea y trata de recomponerse diciéndose que debe calmarse y decide que un verdadero seguidor debe probar su lealtad incluso en tiempos de crisis. Kremley se arrodilla ante Kang Jun, anunciando que le ayudará a establecer un nuevo imperio para que pueda ascender al trono una vez más. A lo que, Kang Jun responde indiferente que haga lo que quiera. Kang Jun suspira y sostiene a Seoul, explicando que necesitan ganar dinero. En una escena posterior, Kang Jun intenta alimentar a Seoul con comida para bebés, pidiéndole que abra la boca, pero Seoul se niega. Aparece Subin observándolos y dice que hicieron esta comida para bebés con semillas de sésamo negro especialmente, pero parece que a Seoul realmente no le gusta. Kang Jun recuerda un consejo que cuando un niño se niega a comer, nunca se debe forzar, sino ayudarle a encontrar interés en el proceso de comer enmarcándolo como una forma de juego. Kang Jun decide que jugarán un juego. Así que Seoul y Subin lo miran con interés. Kang Jun explica que es una competencia para ver quién puede masticar y tragar su comida mejor. Kang Jun levanta la cuchara y sus ojos brillan y anuncia que si ella gana, podrá hacer lo que quiera hoy, luego le pregunta si acepta el desafío. Los ojos de Seoul se iluminan con emoción y grita su acuerdo al desafío. Subin sonríe y la anima pidiéndole a Seoul que coma y derrote a su padre. Seoul mira emocionada mientras Kang Jun sonríe con una sonrisa traviesa y piensa que ella es demasiado lenta. Kang Jun piensa en su pasado recordando que fue lanzado al centro de todo en el continente de Anox. Y dice que la única razón por la que pudo ascender para convertirse en un poder absoluto fue porque dio lo mejor de sí incluso al cazar un solo conejo. Luego comienza a comer ferozmente, diciéndole que con su velocidad patética nunca podrá vencerlo. Seoul muestra una reacción de shock ante el desafío de su padre y sus ojos se llenan rápidamente de lágrimas. La bebé estalla en llanto, así que Subin corre hacia ella y la sostiene, preguntando a Kang Jun, enojada, por qué la hizo llorar. Kang Jun se defiende diciendo que no intentaba hacerla llorar, pero Subin responde que cualquiera habría pensado que sí. Kang Jun mira a su hija llorando y le dice que si siente que esto es injusto, debe volverse más fuerte. Subin permanece en silencio. Seoul llora aún más, así que Subin suspira mientras trata de calmarla. Mientras tanto, Kremsley se ve escribiendo en su registro, anotando que su majestad, el emperador, desafió a la princesa a un duelo de comida esta mañana, y que hizo su mejor esfuerzo contra la princesa, que ni siquiera tiene 3 años, y le arrebató la victoria. Kremlin continúa escribiendo mientras llora aún más, así que Subin suspira mientras intenta calmarla. Mientras tanto, Kremlin es visto escribiendo en su registro, escribiendo que su majestad, el emperador, desafió a la princesa a un duelo de comida esta mañana, y que hizo su mejor esfuerzo contra la princesa, que ni siquiera tiene 3 años, y le arrebató la victoria. Kremlin continúa escribiendo mientras mira por la ventana, concluyendo su entrada, diciendo que no se puede evitar sentir una ligera preocupación por sus futuras acciones.
Más tarde, Kang Jun aparece sosteniendo a Soul y le pregunta a su hermana Subin si puede salir hoy. Subin deja de limpiar y le pregunta, sorprendida, por qué de repente quiere salir. Subin expresa su preocupación diciendo que es su día libre para cuidar a Soul, pero que él salir solo es preocupante. Kremley interviene, riendo, y tranquiliza a Subin diciendo que está bien, estará perfectamente bien, explicando que lo acompañará. Subin le pregunta sorprendida si él también lo va a acompañar. La escena cambia a Kang Jun y Kresli viajando en un autobús. Kang Jun recuerda su conversación con Subin sobre dinero. En su memoria, recuerda a Subin admitiendo que no tiene ni un centavo, explicando que el barrio donde viven es peligroso, por lo que la renta mensual es barata. Pero ahora está usando el depósito de seguridad. Kang Jun recuerda haberle preguntado cuánto necesitaba, pero ella le dijo que no se preocupara, que encontraría una solución, y que él solo debía concentrarse en sí mismo. Y añadió con una leve risa que solo esperaba ganar como 1.000 millones con el boleto de lotería que compró esta semana. Subin continuó, en su memoria, que si ganaba, podrían mudarse a un lugar seguro, y ella podría concentrarse en Saúl hasta que él encontrara un trabajo decente. Subin miró al dormido Saúl abrazando su pierna, agregando que Saúl está en una edad donde necesita todo el amor y atención posible. De vuelta en el autobús, Kang Jun piensa para sí mismo que este es un problema que el dinero puede resolver. Le dice a Kremli que lo estaba pensando y le explica que para que sus actividades financieras funcionen bien, necesitará un nuevo nombre e identidad. Kremli se pregunta si se refiere a su nombre. Kang Jun lo confirma y le dice que ha pensado en un nuevo nombre para él que se adapte a este lugar. Kremli traga saliva y piensa emocionado que el gran emperador le dará un nuevo nombre. Kang Jun anuncia que ya no es Chartia Van de Krebsley sino Choi Dólares. Así que, entre comillas, Kremli repite el nombre confundido y piensa para sí que no ha estado mucho tiempo en este mundo. Kang Jun nota su expresión y le pregunta si no le gusta su nuevo nombre. Kremsley niega con la cabeza. Entonces, Kang Jun le pregunta por la expresión en su rostro. Kang Jun explica que el nombre Dulsu ha sido transmitido por generaciones y está reservado solo para los seguidores más leales y que Dol significa roca y Su significa acero, lo que simboliza que Kremli posee una lealtad tan sólida como la roca y el acero. Kang Jun añade que cambiará el nombre si no le gusta. Kremli lo interrumpe entusiastamente diciéndole que no se atrevería, como humilde servidor, a juzgar arbitrariamente el valor de un nombre dado por el propio emperador. Kang Jun asiente expresando su felicidad de que le guste el nombre. Luego piensa para sí que el nombre es mucho mejor que Kim Gaidong, que fue el primer nombre que se le ocurrió. Llegan a una estación de autobuses en la ciudad. Kang Jun le dice a Dol-su que han llegado y que deberían bajarse. Dol-su Kremli mira alrededor con curiosidad, expresando su gratitud por la generosidad de su maestro, pero pregunta a dónde exactamente van. Kang Jun responde que van hacia una puerta. Los ojos de Dol-su brillan y piensa emocionado que la puerta debe ser un lugar lleno de todo tipo de monstruos. Luego se ríe y le dice que ha tomado una sabia decisión. Kang Jun le había preguntado a Dol-su Kremli por qué estaba tan emocionado y este respondió filosóficamente que no importa cuán excepcional sea una espada famosa, dejarla en la vaina por mucho tiempo la vuelve opaca y oxidada. Añadió que solo pensar en finalmente moverse lo emociona, preguntándose cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuvo en un campo de batalla donde la sangre se mezclaba con gritos y la vida y la muerte estaban en juego. Entonces Kang Jun señaló mientras caminaban que podría ser un poco difícil. Kang Jun explicó que solo irían como porteadores, lo que confundió a Doulu. El primero confirmó que para cazar dentro de la puerta se necesita obtener una tarjeta de registro que cuesta 1.000.000 por persona. Entonces Doulu se arrodilló en la calle, anunciando que bajo ninguna circunstancia podría ser solo un porteador y pidió a su maestro que le permitiera trabajar solo hasta que mejorara la situación financiera de la familia. La gente se reunió alrededor de ellos, preguntándose sobre la situación. Así que Kang Jun le pidió a su compañero que dejara de causar alboroto porque todos los estaban mirando. Que la mera idea de finalmente moverse lo emociona, preguntándose cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuvo en un campo de batalla, donde la sangre se mezclaba con los gritos y la vida y la muerte estaban en juego. Luego Kang Jun señaló mientras caminaban que podría ser un poco difícil. Kang Jun explicó que solo irían como porteadores, lo que confundió a Dulu. Él primero confirmó que cazar dentro de la puerta requiere obtener una tarjeta de registro que cuesta 1.000.000 por persona. Entonces, Dolo se arrodilló en la calle, anunciando que bajo ninguna circunstancia podría ser solo un porteador y pidió a su amo que le permitiera trabajar solo hasta que mejorara la situación financiera de la familia.
La gente se reunió alrededor de ellos, preguntándose sobre la situación. Entonces Kang-un le pidió a su compañero que dejara de causar alboroto porque todos los estaban observando. Sin embargo, Doul-soo se negó a levantarse y juró que ni con una hoja en el cuello aceptaría trabajar como porteador. Entonces, una sombra cubrió el rostro de Kang-jun y le preguntó en voz baja si realmente se negaría a levantarse. Luego, le preguntó en tono cortante si quería morir. Doul-soo entró en pánico y pensó que su amo estaba enojado, y recordó que ignorar la advertencia podría hacer que sufriera el mismo destino que Chaonma, el demonio celestial que terminó trágicamente. Así que se levantó rápidamente y se disculpó con su maestro, suplicando perdón. Kang-jun puso su mano en el hombro de su compañero y le dijo que sabía que sus palabras provenían de su lealtad. Luego Kang-jun lo tranquilizó, explicando que había oído que el salario diario para un porteador era de aproximadamente 300,000 y que solo necesitarían trabajar unos pocos días para cubrir las tarifas de inscripción y las cuentas, y luego no tendrían que continuar en ese trabajo. Y mientras hablaban, un hombre extraño se les acercó. Este hombre vestía ropa de casa y llevaba una mochila, y preguntó si ellos eran los solicitantes para el trabajo de porteador para la puerta Dank ese día. Las escenas mostraban el área alrededor de la entrada a la puerta púrpura brillante donde guardias y transeúntes estaban dispersos alrededor. Doul-soo notó con sorpresa que la gente pasaba por allí como si no hubiera pasado nada, aunque estaba abierta. El hombre se presentó como Kim Bong-gu, un cazador de rango C, y los presentó al resto de los cazadores. Luego un enorme cazador calvo llamado Lee Byung-chaol expresó su disgusto porque el anciano y el chico delgado trabajaran como porteadores, y Doul-soo respondió que a pesar de su avanzada edad, aún era capaz de hacer el trabajo y comenzó a presentarse antes de que Lee Byung-chaol lo interrumpiera con burlas. Lee Byung-cho explicó groseramente que la profesión de porteador es tan ardua que ni siquiera los hombres fuertes pueden soportarla, preguntándose con desdén qué podría hacer un anciano y un chico delgado allí. Doul-soo luego susurró a su maestro, preguntándose si debería matarlos. Pero Kang-jun rechazó la idea, explicando que aún no era el momento. Luego le recordó que solo necesitaban trabajar como porteadores por unos pocos días para juntar el dinero necesario para obtener sus tarjetas de identificación como despertadores. Doul-soo entonces comprendió la intención de su maestro y pensó con admiración que casi cometía un error si no fuera por su sabiduría. Entonces Kang-jun dio un paso adelante y preguntó quién era el líder del grupo. Kim Bong-gu respondió que él era el líder del escuadrón y Kang-jun le preguntó si su duda para contratarlo se debía a su apariencia poco confiable, a lo que Kim admitió. Entonces Lee Byung-chaol intervino, afirmando que eran fuertes y no causarían problemas. Kim Bong-gu permaneció dudoso, pensando qué debería hacer, y recordó a su familia que estaba en el hospital, contemplando su gran necesidad de dinero esa semana. Y al final, decidió aceptar a los dos hombres en el equipo, convencido de que no podía perderse esta puerta. Lee Chaol miró a Kim Bong-gu sorprendido, preguntándose si hablaba en serio. Kim Bong-gu le aseguró, explicando que era una puerta de rango D, por lo que no deberían ocurrir accidentes graves, y que creía que los dos podían manejarlo. Kim Bong-gu recordó a Lee Byung-chaol su situación financiera, explicando que esa semana tenía que pagar las cuentas del hospital de su madre, las cuotas de la academia de su hermano y las tarifas de la excursión. Lee Byung-chol aceptó, a regañadientes. Kim Bong-gu agradeció a Lee Byung-chiel por su comprensión, a lo que éste respondió que no había necesidad de agradecerle, agregando que también tenían a ese cazador franco con ellos. Lee Byung-chiel explicó su razonamiento de que el cazador franco no sería de utilidad para su fuerza de combate de todos modos, y que si lo hacían compartir el cargar el equipaje con los porteadores, el problema del equipaje se resolvería. Kang-jun notó esta interacción y pensó para sí mismo, parecía que había alguien más. En ese momento, Lee Byung-chaol vio al cazador franco acercándose, así que gritó su nombre, preguntándose si se apuraría y agregando que solo le había pedido que trajera una taza de café, y suspiró porque finalmente había llegado. El cazador franco corrió, jadeando, y ofreció el café con una disculpa. Y mientras Lee Byung-chaol tomaba el café, Kang-jun observaba la escena, preguntándose para sí mismo si un cazador de rango inferior podía ser tratado como un sirviente. Y, pensando que la Tierra ya no es diferente del continente de Arcos o que los fuertes se aprovechan de los débiles, y siente, por alguna razón que esto es un poco amargo, Lee Byung-chaol arrojó sus bolsas al suelo y gritó a los demás, preguntando qué están haciendo y si se van mañana.
El cazador franco intentó protestar, pero Liebong Chaol lo interrumpió groseramente, diciéndole que se quedara atrás para ayudar a los porteadores y le preguntó sarcásticamente si pensaba que el anciano y el chico delgado pueden cargar el equipaje adecuadamente. Y Liebong Chaol continúa regañándolo, recordándole que fue lo suficientemente amable como para dejarlo unirse y añadiendo que, francamente, si va al frente, solo será un estorbo. El cazador franco se somete, diciendo que entiende. Luego Liebong Chaol se vuelve hacia Kang Jun y lo llama ignorante. Kang Jun. Jun repite la palabra en su mente con sorpresa. Liebong Chaol le asegura, señalándolo con el dedo, que se refiere a él de verdad, y le advierte que no tendrá el lujo de preocuparse por su vida allí, así que no debe atreverse a obstaculizarlos. Y añade que lo mismo aplica para el anciano. Doulu está furioso, preguntándose cómo se atreve insolente sinvergüenza. Después de eso, Liebong Chaol se aleja. Entonces el cazador de rango F se acerca al equipaje, anunciando que cargará el equipaje más pesado. Y mientras levanta una bolsa grande en su espalda, añade que aunque solo sea franco, sigue estando despierto y que puede que no sirva para el combate, pero puede cargar fácilmente unas cuantas bolsas. Kang Jun lo mira y está de acuerdo con él. Y cuando el cazador duda por un momento y le pregunta qué le pasa, Kang Jun responde que quiere darle un consejo. El cazador le pregunta sorprendido qué quiere decir, a lo que Kang Jun explica que debe ganar dinero hoy a toda costa y no quiere problemas. Y, cuando el cazador se muestra confundido, Kang Jun lo mira con una mirada aguda, diciendo que finge ser tan ingenuo y tan débil y le aconseja que al menos por hoy debe seguir actuando hasta el final. Kang Jun añade fríamente que solo tiene que ayudarles a cargar el equipaje y volver tranquilamente, preguntándose si eso es tan difícil de entender. Luego se vuelve hacia Doul-Su y le dice que deberían irse y Du está de acuerdo. Y cuando llegan a la oficina de entrada, Doul-Su pregunta si esto es algún tipo de procedimiento de ingreso. Un empleado detrás del escritorio se dirige a Kim Bong-gu, confirmando su reserva para usar la puerta cerca de la estación Guro Digital Complex y añadiendo que pueden entrar ahora, pero el empleado les advierte que aunque esta es solo una puerta dank, una serie de accidentes fatales han ocurrido aquí recientemente. Kim Bong-gu repite con preocupación la frase accidentes fatales, a lo que el empleado confirma diciendo que la oficina de administración la ha designado como sitio de investigación y añade que dicen que la dificultad no es alta, pero la razón es desconocida, así que por favor tengan cuidado. A lo que Kim Bong-gu le agradece. Aparece la puerta púrpura brillante afuera. Los tres cazadores, Kim Bong-gu, Liebong Chaol y el cazador franco corren y entran por la puerta. Kang Jun le dice a Doul-Su que ellos también deberían ir, a lo que éste responde afirmativamente, y entran detrás de ellos. Tan pronto como entran, la interfaz del sistema aparece ante Kang Jun en un vacío negro, mostrando mensajes como iniciando registro de información del jugador, determinando fuerza militar de los jugadores y cargando logros de los jugadores con porcentajes de progreso apareciendo. Luego aparecen dos mensajes finales. Las habilidades físicas de este jugador superan el estándar, por lo que no se puede cargar una medición precisa y registro de información del jugador completo. Después de eso, el equipo se encuentra en un bosque oscuro y aterrador, y Liebong Chaol comenta que hay algo sospechoso en esta puerta. Liebong Chaol continúa hablando, preguntándose si les dijeron que aparecerían monstruos tipo no muertos. Kim Bong-gu lo confirma, diciendo que tienen que hacerlo mejor para terminar rápido. Kang Jun camina detrás de ellos. De repente, una enorme ventana azul del sistema aparece frente a Kang Jun solo. La ventana muestra el nombre del jugador, Lee Kang Jun, clase, Nigromante, nivel 1. Lista sus títulos y estadísticas que aparecen como paréntesis abierto, signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación paréntesis cerrado y explica que el nivel del jugador es demasiado bajo para invocar seguidores. Kang Jun se pregunta a sí mismo, ¿qué es esto? Kang Jun continúa analizando la ventana y piensa con molestia que ser nivel 1 es un completo disparate, añadiendo que incluso él tiene dificultad para medir su fuerza, así que, ¿quién se atreve a medirla de esta manera? Y también se pregunta sobre el significado del poder divino. Sin embargo, Kang Jun encuentra interesante el tema de los títulos. Así que asume que obtuvo el título Nigromante absoluto cuando su magia negra alcanzó. Entonces, ¿quién se atreve a medirlo de esta manera? Y también se pregunta sobre el significado del poder divino.
Sin embargo, Kang Jun encuentra interesante el tema de los títulos. Así que asume que obtuvo el título de nigromante absoluto cuando su magia negra alcanzó el 9º círculo. Y mirando el título, invasor dimensional, asume que lo obtuvo porque, sin querer, sumergió varias dimensiones en crisis mientras buscaba una forma de regresar a la Tierra. En cuanto al título, cazador de demonios, piensa que probablemente mató a más de 1 millón de demonios. Y por el título, cazador de dragones, supone que lo obtuvo por matar a ese dragón en aquel momento. Luego pasa al que saqueó el Kang Jun, mira la sección de seguidores y se da cuenta de que si sube de nivel, puede invocar a los seguidores con los que ha hecho contrato. Kang Jun sonríe y piensa que no se limitará a Dol Su Kremli, pero si también puede invocar a los ministros de la corte imperial, el palacio, los jefes conjuntos de Estado Mayor y el tesoro a la tierra, entonces eso sería increíblemente conveniente. En ese momento, Lee Bong-chaol le grita a Kang Jun, regañándolo por distraerse en un lugar donde sus vidas están en juego. Kim Bong-gu anuncia que deberían moverse. El grupo camina por el bosque oscuro y desolado donde los 3 cazadores van adelante mientras Kang Jun y Dol Su los siguen detrás. Leong Chaol comenta con disgusto sobre el lugar asqueroso. Kim Bong-gu está de acuerdo con él diciendo que deberían terminar rápido y salir de ahí. El cazador de rango franco se vuelve hacia Kang Jun y Dol Su. Así que Kang Jun se pregunta si deberían simplemente seguirlos. Dol Su Kremli susurra a Kang Jun que este lugar es sorprendentemente cómodo y añade que siente como si su cuerpo y mente agotados se estuvieran recuperando, a lo que Kang Jun responde que es agradable. Kang Jun mira alrededor en el bosque denso, preguntándose si no se suponía que aquí habría monstruos tipo no muertos. Y piensa que este lugar es similar a las Tierras Muertas, un área prohibida en el continente de Anox, y siente que es refrescante por primera vez. De repente, Kim Bong-gu levanta la mano y ordena a todos detenerse. El cazador de rango franco se prepara y reúne energía azul brillante en sus manos. Kim Bong-gu dice que es hora de trabajar, a lo que el cazador franco responde afirmativamente. Un grupo de esqueletos armados aparece levantándose del suelo frente a ellos. Kim Bong-gu reúne su energía mágica, formando una enorme lanza de hielo. Grita y lanza la lanza a uno de los esqueletos y desata su ataque, que atraviesa a los esqueletos. Kang Jun observa la explosión mágica con ligero interés. Kang Jun continúa viendo la pelea y piensa que es interesante. Mientras tanto, Leong Chol usa su enorme escudo para bloquear el ataque y derrotar a varios esqueletos. Kang Jun analiza la escena y piensa que son débiles, pero al menos tienen forma. Después de que la pelea termina, el suelo está lleno de restos de esqueletos. Kim Bong-gu suspira aliviado, señalando que eso es todo. Luego, ordena al grupo recoger primero las piedras de maná y luego continuar. Kang Jun, Dou-lu y el cazador de rango F comienzan a recoger las piedras moradas brillantes entre las tumbas y huesos dispersos. De repente, más esqueletos los atacan. Lee Bong-chaol expresa su enojo, preguntándose con exasperación si hay más y cuántas veces ha pasado esto, mientras bloquea un ataque con su escudo. Les grita a los esqueletos que se quiten de su cara. Kang Jun le advierte que tal vez debería tener cuidado esta vez, lo que enfurece a Lee Bong-chaol, quien le pregunta exasperado qué quiere decir. Kang Jun explica con calma que hay arqueros entre ellos. Leong Chol se burla, preguntándose si eso es una tontería, y de repente flechas vuelan hacia él. Él murmura enojado mientras levanta su escudo con dificultad para bloquear las flechas que lo golpean con fuerza. Tanto Lee Bong-chaol como Kim Bong-gu parecen estar en shock, y el primero murmura preguntándose qué está pasando. En ese momento, una flecha va directamente hacia Kang Jun, pero él la atrapa con la mano con calma antes de que le golpee la cara. Kang Jun mira la flecha rota en su mano, murmurando molesto por qué pasó eso. Kim Bong-gu y Lee Bong-chaol lo miran incrédulos. El primero se pregunta cómo lo hizo, mientras que el segundo pregunta qué quiere decir. Kang Jun responde indiferente, explicando que fue solo suerte. Afirmativo. Aparece un grupo de esqueletos armados que emergen del suelo frente a ellos. Kim Bong-gu reúne su energía mágica, formando una enorme lanza de hielo. Grita y lanza la lanza a uno de los esqueletos y desata su ataque, que atraviesa a los esqueletos. Kang Jun observa la explosión mágica con ligero interés. Kang Jun continúa observando la pelea y piensa que es interesante. Mientras tanto, Leong Chol usa su enorme escudo para bloquear el ataque y derrotar a varios esqueletos. Kang Jun analiza la escena y piensa que son débiles, pero al menos tienen forma. Después de que la pelea termina, el suelo está lleno de los restos de los esqueletos. Kim Bong-gu suspira aliviado, señalando que eso es todo. Luego ordena al grupo que recoja primero las piedras de maná y después sigan adelante. Kang
Jun, Du-Lu y el cazador rango F comienzan a recolectar las piedras moradas brillantes entre las tumbas y huesos esparcidos. De repente, más esqueletos los atacan. Lee Bong Chaol expresa su enojo, preguntándose con exasperación si hay más y cuántas veces ha pasado esto mientras bloquea un ataque con su escudo. Grita a los esqueletos, diciéndoles que se aparten de su cara. Kang Jun le advierte que tal vez debería tener cuidado esta vez, lo que enfurece a Lee Bong Chaol, quien le pregunta exasperado qué quiere decir. Kang Jun explica con calma que hay arqueros entre ellos. Leong Chol se burla, preguntándose si eso es una tontería, y de repente flechas vuelan hacia él. Él murmura enojado mientras levanta su escudo con dificultad para bloquear las flechas que lo golpean con fuerza. Tanto Lee Bong Chaol como Kim Bong-gu parecen estar en shock y el primero murmura preguntándose qué está pasando. En ese momento, una flecha va directamente hacia Kang Jun. Pero él la atrapa con la mano con calma antes de que le golpee la cara. Kang Jun mira la flecha rota en su mano, murmurando molesto sobre por qué pasó eso. Kim Bong-gu y Lee Bong Chaol lo miran incrédulos. El primero se pregunta cómo lo hizo, mientras que el segundo pregunta qué quiere decir. Kang Jun responde indiferente, explicando que fue solo suerte. Luego se vuelve hacia los cazadores, regañándolos por su falta de atención y añade enojado que casi muere por culpa de ellos. Luego murmura agotado sobre lo difícil y amargo que es ganarse la vida. Kim Bong-gu observa a Kang Jun y piensa para sí, preguntándose si realmente casi murió, pero luego se da cuenta de que no es así. Entonces mira la flecha que yace en el suelo, preguntándose si realmente fue solo suerte. Más esqueletos atacan, así que Kim Bong-gu grita, exigiendo que eliminen primero a esas criaturas. Lee. Entonces se da cuenta de que no es así. Luego mira la flecha que yace en el suelo, preguntándose si realmente fue solo suerte. Más esqueletos atacan, así que Kim Bong-gu grita, exigiendo que eliminen a esas criaturas primero. Lee Byung-cha se une a él, enfatizando la necesidad de eliminarlos. Y mientras los tres cazadores luchan contra los esqueletos, frente, Dol-su está atrás, sosteniéndose la cabeza y con dolor mientras llama a su líder. En ese momento, Kang Jun está jugando a piedra, papel o tijera con él. Le dice que está pensando en tirar piedra esta vez con la posibilidad de cambiar de opinión. Entonces, Dul le suplica que pare. Kang Jun le pregunta por qué se niega a jugar, explicando que es un juego divertido. Dol-su se queja de que él es el único que recibe golpes y suplica que lo maten en su lugar. Kang Jun responde que esta vez podría ser diferente y lo invita a la siguiente ronda. Mientras tanto, el cazador de rango F los observa en silencio. El cazador de rango F piensa para sí mismo que este hombre lo ha estado molestando por un tiempo. Y recuerda la advertencia previa de Kang Jun para que siga portándose bien, y ve que Kang Jun actúa como si supiera algo y estuviera orgulloso de ello. Entonces, se pregunta si pertenece a la oficina de gestión. Al mismo tiempo, Kang Jun continúa su juego, preguntándole a Dul-su qué tirará después. Dul-su le suplica que juegue limpio. Entonces, Kang Jun le pregunta, con desprecio, si lo está acusando de hacer trampa, a lo que Dul-su rápidamente lo niega. Kang Jun lo interrumpe, anunciando que ha decidido elegir piedra. Entonces Dul-su piensa emocionado en elegir tijeras. Luego el cazador de rango F niega con la cabeza, pensando que la oficina no podría haber enviado a locos como estos. Y mientras el cazador de rango F se da la vuelta, la expresión de Kang Jun se vuelve seria y piensa que están a punto de llegar. Al frente, Lee Bong-cha acaba con el último esqueleto, comentando que parece ser el último. Kim Bong-gu confirma que finalmente terminó. Kim Bong-gu dice que todos trabajaron duro y sugiere que regresen ahora. De repente, el cazador de rango F se sorprende y grita, preguntando qué ve, señalando hacia adelante. A lo lejos, a través de la niebla, aparece la silueta de un monasterio o castillo. Aparece una ventana del sistema frente a Kim Bong-gu, anunciando que la mazmorra oculta llamada Monasterio de los Adoradores del Demonio ha sido abierta. Kim Bong-gu se sorprende y se pregunta sobre que sea una mazmorra oculta. Y piensa que este tipo de mazmorras es donde la gente gana el premio mayor porque están llenas de artefactos invaluables y libros mágicos raros. Además de tesoros que no se encuentran en ningún otro lugar y a veces incluso contiene elixires, Kim Bong-gu se siente extremadamente emocionado y piensa que lo que más quiere ahora es finalmente encontrar un elixir, el único medicamento capaz de despertar a su madre de su coma. Kim Bong-gu sigue pensando, recordando,
que los que aparecen en subastas se venden a precios exorbitantes, mucho más altos de lo que él puede pagar, y se da cuenta de que si puede conseguir uno él mismo, esta es su única oportunidad. Añade que no quiere retroceder, sino que quiere intentarlo. Entonces pregunta en voz alta al grupo qué deberían hacer con la mazmorra oculta. Leon Chaol mira la ventana del sistema comentando que es la primera vez que ve una en persona, y piensa que si la reportan a la oficina les dará una pequeña recompensa, y se quedará con todos los derechos. Kim Bong-gu sugiere que ya que están ahí, es mejor intentar terminarla ellos mismos. Liech responde con duda, preguntándose si realmente cree que este grupo es capaz de tener éxito, añadiendo francamente que solo ellos dos tienen poder real. Kim Bong-gu intenta convencerlo, señalando que se han vuelto lo suficientemente fuertes y que todavía está dentro de una puerta de rango D, así que no es muy peligroso. Y cuando Lee Bong-chaol le pregunta si está seguro de eso, Kim Bong-gu le asegura que el peor escenario es que sea solo Dank. Entonces, Leon Chol se emociona y decide intentarlo, pensando para sí mismo que, si puede obtener una gran ganancia, podría retirarse para siempre. Luego se dirige a los tres porteadores, Kang Jun, Dou-lu y el cazador de rango F, y les pregunta su opinión. El cazador de rango F se pregunta si esto se considera horas extras y también pregunta sobre la cantidad de pago por horas extras. Leon levanta la mano con 5 dedos anunciando que pagará 5 veces el precio habitual. Pero les advierte que piensen bien porque eso significa que el riesgo también será 5 veces mayor. Los porteadores comienzan a calcular la cantidad. Así que el salario diario era de 300,000 y 5 veces eso es 1.500.000. Kang Jun declara entusiasmado su acuerdo y el cazador franco lo sigue con vacilación anunciando su participación también. Kim Bong-gu asiente diciendo que el trato está hecho, y anuncia el inicio de la incursión mientras Lee Bong-chaol añade que partirán ahora. Los tres porteadores siguen a los cazadores mientras se dirigen hacia el monasterio. Y al acercarse al majestuoso y aterrador edificio gótico, Kim Bong-gu comenta que la puerta parece tener un aura aterradora. Luego anuncia que entrará primero. El grupo entra por las enormes puertas. Kang Jun nota que el lugar está muy oscuro y Kim Bong-gu está de acuerdo, añadiendo que es mejor moverse con cautela, y mientras avanzan, la puerta se cierra sola. Entonces Kim Bong-gu grita de repente, advirtiendo que la puerta se está cerrando. Lee Byung-cha se gira en pánico, preguntándose si han quedado atrapados. La puerta se cierra completamente detrás de ellos. Lee Bong-cha grita, diciéndoles a todos que intenten abrirla mientras él corre hacia ella. Intenta empujar la pesada puerta ornamentada pero nota que no se mueve. Golpea la puerta con el puño enojado y concluye que la puerta no se abrirá hasta que el lugar esté libre de monstruos. Kim Bong-gu responde con calma, recordándole que vinieron desde el principio con la intención de terminarlo. Luego deciden continuar avanzando. Dou-su se pregunta sobre la puerta cerrada, pero Kang Jun lo tranquiliza diciendo que no es nada y que en el peor de los casos es solo un hechizo barrera que puede romper si es necesario y lo insta a seguir adelante. El grupo avanza por un largo pasillo oscuro decorado con extrañas tallas. Kim Bong-gu señala lo extraño de la ausencia de cualquier monstruo y Leon Chaol está de acuerdo. De repente, Kim Bong-gu se detiene y les dice que esperen. Luego se maravilla de lo que ve. Mientras el rostro de Leon Cha también muestra una expresión de shock, el grupo descubre un gran salón lleno de una enorme cantidad de cadáveres y sangre, como si hubiera tenido lugar una batalla violenta. Leon Cha murmura que no puede creer lo que está viendo. Kim Bong-gu señala que parece como si aquí hubiera ocurrido una batalla y ambos bandos fueron aniquilados y de repente, el cazador franco grita para alertarlos de algo. Al final del salón hay un altar manchado de sangre sobre el cual se sienta una enorme estatua de un demonio alado. Kim Bong-gu parece tartamudear mientras se pregunta si lo que está viendo es realmente un demonio. Kang Jun se pregunta en silencio qué está pasando en este lugar. Mientras piensa que ha visto esta escena en algún lugar antes, Dou-lu nota algo tallado en el altar, señalando que parece un idioma de otro mundo. Kang Jun le ordena que lo traduzca, y Dou-lu responde afirmativamente. Dou-su comienza a examinar las inscripciones, explicando que están escritas en el idioma del mundo demoníaco. Lee Bong-chol le pregunta si puede leerlas y Dou-su responde ajustándose las gafas que lleva que las leerá en voz alta. Dou-su lee la primera parte que dice que la prueba debe ser superada y la valía demostrada. Kim Bong-gu se pregunta el significado de la prueba. Dou-lu mira los cadáveres esparcidos a su alrededor.
y concluye que la prueba fue luchar contra los monstruos que custodiaban el lugar, añadiendo que dado que todos están muertos, significa que ya han pasado la prueba. Dol-Su continúa leyendo, señalando la inscripción que menciona que la fe y la lealtad deben ser demostradas ofreciendo 10 almas vivas en el altar. Liebong. Chaol se pregunta con disgusto qué clase de tonterías está leyendo. Dol-Su continúa leyendo, explicando que el texto se refiere al descenso del noble guardián del infierno y la necesidad de arrodillarse ante él y suplicarle perdón, y que solo aquellos a quienes él perdone podrán regresar con vida. Dol-Su comenta con admiración sobre el altar manchado de sangre y las velas encendidas, diciendo que es impresionante y señalando que el altar está encantado con un hechizo de invocación, lo suficientemente fuerte como para convocar a un demonio poderoso. Liech le grita enojado, llamándolo un viejo tonto senil y expresando su incredulidad ante esas palabras. Dol-Su señala con calma las inscripciones en la pared cercana, explicando que simbolizan el fuego del infierno. Y explica que el fuego del infierno es una llama eterna que se alimenta de la fuerza vital y que es un catalizador común para invocar demonios. Kim Bong-gu se da cuenta de esto con horror, señalando que cada llama de es fuego del infierno, y explica que el fuego del infierno es una llama eterna que se alimenta de la fuerza vital y que es un catalizador común para invocar demonios. Kim Bong-gu se da cuenta de esto con horror, señalando que cada llama de este tipo necesita la vida de una persona y que ya hay 9 velas encendidas en el altar. Kim Bong-gu concluye que ya se han hecho 9 sacrificios y que uno más completará el ritual, y pregunta si esto se supone que es una forma de invocar al demonio y le suplica que los deje vivir. A lo que Dou-Lu confirma según lo escrito en la placa. Leong-Cho se burla, preguntándose si realmente cree en eso. De repente, el cazador rango F interviene diciendo que ellos, Kim Bong-gu le pregunta sorprendido qué quiere decir, y el cazador responde con una mirada aterradora mientras aprieta su bolsa, preguntándose si van a quedarse sentados allí y morir todos. Kim Bong-gu parece confundido y le pregunta qué quiere decir. El cazador franco continúa con un tono ominoso diciendo que ha llegado el momento y que uno de ellos. Liebong lo mira horrorizado, preguntándose por qué tiene esa expresión. Entonces, el cazador franco estalla en una risa histérica. Leong-Cha grita enojado llamándolo sinvergüenza y expresando que la situación no es para nada graciosa. Mientras Kim Bong-gu se ve asustado, el cazador se disculpa sarcásticamente, diciendo que ver a todos congelados de miedo fue tan patético que le hizo reír. Luego anuncia fríamente que ha llegado el momento de decidir quién será el próximo sacrificio, preguntándose quién entre ellos es el humano más inútil. Kim Bong-gu protesta, negándose e insiste en que si buscan con cuidado, debe haber una forma para que todos salgan vivos. En cuanto a Lee Byung-Chaol, piensa para sí mismo que este hombre parece loco, agregando que si alguien tiene que morir, debería ser alguien que ya haya vivido lo suficiente. Mientras sus ojos se dirigen hacia Dol-Su, Kresli y Kang-gun, Dou-Lao-Su nota esa mirada dirigida hacia ellos y se pregunta si él es el que se refiere con alguien que ha vivido lo suficiente. Entonces se da cuenta de que él no es humano en primer lugar, preguntándose con miedo si el que se refiere es su maestro, que tiene más de 300 años. Dou-Lu susurra a su maestro, Kang-jun, suplicándole perdón, advirtiéndole que esas personas insolentes parecen estar apuntándolo a él y describiéndolo como alguien que ha vivido lo suficiente. Pero Kang-jun responde con calma mirándolo y confirmando que él es a quien se refieren. Y cuando Dou-Lu-Su se pregunta confundido si realmente es él, Kang-jun lo confirma de nuevo. Luego le pide que se quede quieto en referencia a su pérdida anterior en el juego de piedra, papel o tijeras. Así que Dou-Lu-Su se somete a su voluntad. Y en ese momento, Kim Bong-gu grita, exigiendo que no se apresuren y que intenten encontrar una forma para que todos sobrevivan. Leong-Cha grita enojado a Kim Bong-gu, acusándolo de seguir intentando hacerse el santo, y afirma que no está equivocado, advirtiendo que si continúan así, todos quedarán atrapados y perecerán. Y añade enojado que todo es culpa de Kim Bong-gu por sacar el tema en primer lugar. Pero este último intenta calmarlo, diciendo que discutir sobre quién tiene la razón no cambiará nada. Leong-Cha responde con una mirada llena de odio, diciendo que si insiste en hacerse el hipócrita hasta el final, debería morir él en su lugar. Kim Bong-gu se pregunta sorprendido qué quiere decir, a lo que Liech responde sarcásticamente, preguntándose si realmente no quiere eso. Y de repente el cazador franco comienza a reír histéricamente y comenta sobre la escena que es muy entretenida, agregando que cuando las personas están acorraladas revelan su naturaleza fea.
Leon Chaol se vuelve hacia él enojado preguntándose qué le pasa, a lo que el cazador franco responde que no hay necesidad de más peleas ya que el asunto ha quedado claro. Luego el cazador franco revela su verdadera cara explicando que desde el principio tenía la intención de matarlos a todos y comienza a lanzar un hechizo. Entonces, una energía púrpura oscura se reúne a su alrededor y esqueletos emergen del suelo en respuesta a su magia. Entonces, Lee Byung-chaol se da cuenta horrorizado de que es un nigromante y grita enfadado tratando de maldecirlo. El nigromante, que fue el antiguo cazador franco, sonríe con malicia notando que finalmente han descubierto su verdadera naturaleza. Luego revela su identidad como un asesino de cazadores que pertenece a la Alianza Antioficina y corrige a Lee Byung-chaol diciendo que no es de rango basura sino de rango A, explicando que es fundamentalmente diferente a ellos, considerándose un ser superior. Leon Chaol queda atónito mientras repite el nombre de la alianza recordando que, a diferencia de la oficina de cazadores, creen que quienes tienen poderes especiales deberían monopolizar la riqueza y el poder, y se da cuenta de que este hombre es un asesino que rastrea a cazadores afiliados a la oficina, en el rango basura pero del rango A, explicando que es fundamentalmente diferente a ellos, considerándose un ser superior. Leon Chaol queda atónito mientras repite el nombre de la alianza recordando que ellos, a diferencia de la oficina de cazadores, creen que los que tienen poderes especiales deberían monopolizar la riqueza y el poder. Se da cuenta de que este hombre es un asesino que rastrea cazadores afiliados a la oficina. Lee Byung-chaol mira al ejército de esqueletos que el nigromante ha invocado, pensando desesperadamente que su número podría llegar a 20 o 30. Y se da cuenta de que ahora también enfrentan a un asesino rango A. Entonces Kim Bong-gu dice que no hay ninguna posibilidad de ganar. Así que Lee Byung-chaol cae de rodillas, anunciando que se acabó y que están prácticamente muertos, pero Kim Bong-gu le grita con ira exigiendo que al menos intenten luchar. El nigromante extiende su mano hacia el caído Lee Byung-chaol, burlándose de su postura y exigiendo que acepte su destino y sea el sacrificio para la gran causa. Y en ese momento, Kang Yun da un paso adelante, dirigiéndose al nigromante y exigiendo que se detenga. Le explica que matar a esos hombres ahora sería un poco molesto. Entonces, el nigromante le pregunta sorprendido, lo que Kang Yun responde que les debe a esas personas. Kang Yun confronta al nigromante, quien antes era un cazador de rango F, recordándole que claramente le advirtió antes que era mejor seguir fingiendo hasta el final. Y cuando el nigromante le pregunta si pertenece a la oficina, Kang Yun lo niega. Pero el nigromante insiste en conocer su verdadero origen. Entonces Kang Yun simplemente responde que viene de la casa en Slim Dong. El nigromante entonces se da cuenta de que Kang Yun no tiene intención de revelar su afiliación, así que le pregunta de nuevo cómo llegó aquí específicamente. Kang Yun responde sarcásticamente que llegó en transporte público en un autobús directo desde la estación de Salem, y cuando el nigromante expresa su duda sobre la lógica de la respuesta, Kang Yun responde que se quejará de todos modos, ya responda o no. Kang Yun cambia de tema y pregunta a su oponente sobre su plan detrás de invocar a un demonio. El nigromante revela que pretende invocar a Marbus, uno de los 72 grandes demonios. Kang Yun repite el nombre como si le fuera familiar. Entonces, el nigromante explica que planea declarar su lealtad a Marbus y formar un contrato de servidumbre con él. Pero Kang Hun lo interrumpe, diciendo que eso lo explica. El nigromante continúa, explicando su objetivo, afirmando que busca pedir prestado el inmenso poder de Marbas para reconstruir el orden mundial. Pero Kang Yun lo interrumpe de nuevo, señalando que había pensado que sus rasgos le eran familiares desde hace un tiempo. Entonces Kang Yun menciona casualmente que está seguro de que él mismo mató a la mayoría de los 72 demonios cuando invadieron antes, y una imagen de él luchando contra ellos aparece en su memoria. También se pregunta a sí mismo si este Marbus fue uno de los pocos que logró escapar y sobrevivir en ese momento. Mientras otra imagen de un demonio huyendo le aparece, el nigromante ignora sus palabras y declara firmemente que por la gran causa, Kang Yun debe morir. El nigromante desata magia oscura, invocando muchas figuras esqueléticas y sombrías. En ese momento, Leon Chaol se siente desesperado, lamentando su muerte inminente de esta manera absurda. Mientras Kim Bong-gu se disculpa con todos, admitiendo que su codicia es lo que los llevó a esta situación. Entonces Kang Yun da un paso adelante, pasando junto al desesperado Kim Bong-gu. Y dice con realismo tranquilo que la muerte llegará para todos algún día, pero no ahora. Kim Bong-gu lo mira confundido, sin entender lo que quiere decir.
Kang Jun se planta frente al nigromante y su ejército invocado, luego le dice fríamente que si quiere que él muera, primero debe pagarle su salario y luego morirá. Y tan pronto termina sus palabras, desata un enorme torrente de energía de maná negro o púrpura que inunda todo el salón. El nigromante lo mira sorprendido e incrédulo, preguntándose asombrado qué está viendo y cómo Kang Jun puede poseer un maná negro de tal poder. El nigromante se da cuenta, con horror, que el maná negro de Kang Jun es similar al suyo, pero difiere inmensamente en grado. Y, mientras sus ojos se abren de terror, aparece el reflejo de Kang Jun en ellos, y tartamudea con extremo miedo. Y, detrás de Kang Jun, aparece una figura gigante y aterradora de sombra que se asemeja al mismísimo segador. El nigromante grita en pánico, dándose cuenta de que lo que tiene delante es el segador. Y pronto colapsa completamente de miedo, suplicando y rogando por misericordia. Y solo un pensamiento le viene a la mente: debe escapar. En ese momento Kang Jun llama en voz potente a Kremsley, que es el verdadero nombre de Dul-Su. Este responde inmediatamente afirmativamente. Entonces Kang Jun le ordena que se prepare para mostrar el debido respeto. Dul-Su brilla carmesí mientras comienza a hacer un gran anuncio formal, anunciando la llegada de una catástrofe irregular. Luego, continúa con una voz atronadora identificando a Kang Jun como el rey de los muertos que gobierna y domina a los vivos. Y Doulu concluye su gran anuncio, dirigiéndose al necromante en pánico, el poderoso inmortal. Saluden a su majestad el emperador mientras un aura de energía oscura giratoria lo rodea y la escena termina con todos los esqueletos arrodillados. Kim Bong-gu observa la escena completamente, sorprendido, preguntándose en su mente qué está pasando. Mientras tanto, el necromante, que fingía ser un cazador de rango F, estaba arrodillado en el suelo ante Kang Jun, disculpándose y suplicándole que le perdonara la vida. Kang Jun, rodeado por un aura de energía oscura, le dice que francamente él también solo quería una vida normal. Kang Jun da un paso hacia el necromante arrodillado y se agacha frente a él, continuando que quería una vida tranquila y sencilla, sin llamar la atención. Luego, agarra la cara del necromante, obligándolo a mirar hacia arriba, y le dice, sarcásticamente, que habla como si su deseo de una vida tranquila fuera un anhelo noble. En ese momento, los ojos de Kang Jun brillan en rojo con un extraño símbolo, y su reflejo aparece en los ojos aterrorizados del necromante. Dul-Su se da cuenta de que su maestro ha activado su ojo demoníaco. Dul-Su explica que esta es una técnica de ilusión de alto nivel que arrastra a cualquiera que cruce la mirada de su maestro a una visión de pesadilla. Dul-Su explica que cuanto mayor es la brecha de poder entre su maestro y la víctima, más aterrador es el infierno que la víctima ve. El necromante grita de terror al ver horribles visiones de monstruos y sangre inundando su conciencia. El necromante cae al suelo inconsciente. Temblando, Kim Bong-gu observa la escena completamente confundido, preguntándose qué está pasando ahora y quién es este hombre Kang Jun. Kang Jun se levanta y mira el cuerpo caído, comentando que el necromante no era malo ya que permanece consciente más tiempo que la mayoría de sus víctimas. Luego, Kang Jun dirige su mirada a Kim Bong-gu y le pregunta si quiere terminar como el necromante. Kim Bong-gu tartamudea una negativa, temblando de miedo. Kang Jun le ordena que cuide sus palabras. En ese momento, Dul-Su da un paso adelante, pidiendo permiso a su maestro y preguntando si deberían matar a Kim Bong-gu para asegurar su silencio. Kim Bong-gu está aterrorizado al escuchar esta sugerencia, pero Kang Jun responde que está bien y que ya le ha colocado un hechizo de prohibición. Al oír esto, Dul-Su sugiere que ahora deberían centrarse en invocar al demonio y encontrar una salida. Kang Jun está de acuerdo, añadiendo que si el demonio invocado se niega a cooperar, lo matarán ellos mismos y buscarán otra salida. Kang Jun mira el cuerpo del necromante tendido en el suelo y ordena a los esqueletos, que aún están arrodillados, que invoquen al demonio. Los esqueletos se levantan de inmediato, arrastran el cuerpo del necromante y lo colocan en el altar. Uno de los esqueletos levanta su espada y apuñala a la víctima como la 10ª ofrenda. La sangre salpica por todas partes mientras Kim Bong-gu se cubre la boca horrorizado. La 10ª y última vela en el altar se enciende, y una enorme energía oscura estalla desde el altar, empujando a Kim Bong-gu hacia atrás. Una enorme criatura demoníaca alada que se asemeja a un gárgola tiembla sobre el altar. Kang Jun mira a la criatura invocada y comenta que es una entrada impresionante.
Mientras tanto, el demonio invocado Marbus pensaba que durante siglos no había olvidado el preciso día en que presenció la masacre de su gente ante sus ojos, y cómo los pocos sobrevivientes tuvieron que dispersarse por los reinos. Recuerda que después de perder su poder en esa batalla, se convirtió en un fugitivo débil, vagando por dimensiones infinitas. Pero resistió, impulsado solo por el deseo de venganza. Marbus piensa que finalmente ha recuperado parte de su poder y respondió al llamado a esta extraña dimensión. Entonces el demonio ruge con una voz atronadora preguntando quién se atreve a invocarlo y quién se atreve a proponer un pacto con uno de los 72 demonios, Marbus, el guardián del infierno. Marbus ve que este lugar al que ha sido invocado es perfecto para reconstruir su poder y planear su venganza. Así que declara su acuerdo y aceptación de la oferta. Kang Jun mira al demonio Marbus y le dice que ahora lo recuerda. Marbus parece confundido, pensando que esa voz le suena familiar. Kang Jun sonríe y le pregunta si fue él quien huyó. Primero en ese momento. Entonces Marbus reconoce a Kang Jun horrorizado y murmura, preguntándose si es él inmortal. Kang Jun comenta sarcásticamente que si uno vive lo suficiente, se encuentra con todos de nuevo, señalando que se aleja primero en ese momento. Luego Marbus reconoce a Kang Jun con horror y murmura, preguntándose si él es inmortal. Kang Jun comenta sarcásticamente que si uno vive lo suficiente, se encuentra con todos de nuevo, señalando que es interesante encontrarse con él aquí. Añade que ha pasado mucho tiempo y que casi se siente feliz de verlo. Aterrorizado, Marbus pregunta por qué Kang Jun está en esta dimensión árida y sin valor. Kang Jun simplemente responde que esta es su ciudad natal. Inmediatamente, Marbus cambia su tono, declarando que esta es una dimensión realmente maravillosa. Mientras tanto, él estaba pensando para sí mismo que estaba prácticamente muerto y que al menos la última vez tuvo una oportunidad de huir. Marbus recuerda que incluso con los 72 demonios unidos, perdieron como perros y que en su estado actual no hay forma de que pueda enfrentarse al inmortal solo. Marbus decide para sí mismo que debe escapar mientras Kang Jun está distraído y que un día reunirá a sus hermanos dispersos para vengarse, asegurándose de que esto no puede terminar así. Marbus comienza inmediatamente a suplicar, llamando a Kang Jun por el título Gran Rey de la Muerte. Pero Kang Jun lo interrumpe, diciéndole que hable normalmente. Marbus suplica de inmediato que le perdonen la vida y jura que solo fue arrastrado aquí por el ritual de invocación y que nunca tuvo la intención de invadir la tierra natal de Kang Jun. Continúa pidiendo misericordia, prometiendo que desaparecerá para siempre y se esconderá en un mundo lejano para vivir tranquilo eternamente. Kang Jun escucha y luego responde que él entendió. Marbus lo mira confundido. Kang Jun repite que dijo que podía irse, luego se vuelve hacia Doulu, diciendo que el alma podría estar esperándolos. Así que deberían terminar esto e irse a casa. Marbus agradece entusiastamente al gran portal por su gracia infinita. Y mientras se da la vuelta para irse, Kang Jun de repente recuerda lo que leyó en la guía de crianza de 365 días, que dice que las mascotas ayudan mucho en el desarrollo emocional de un niño y que aquellos que crecen con mascotas tienden a tener un coeficiente intelectual más alto y mayor empatía. Mientras Marbus intentaba retirarse con cautela, anunciando que se iría ahora, Kang Jun lo detiene de nuevo, diciéndole que espere. Marbus se queda congelado en su lugar y pregunta nervioso qué quiere. Kang Jun lo mira y simplemente le ordena que ladre. Marbus queda atónito y pregunta, incrédulo, ¿qué quiere decir? Kang Jun repite su orden de que le dijo que ladrara. Marbus ve con ira, pensando para sí mismo cómo el inmortal podía hacerle esto. El demonio sigue temblando por la humillación y piensa, ¿cómo se atreve el inmortal a someterlo a un acto tan vergonzoso? Kang Jun lo mira fríamente y le dice que intente más. Al final, Marbus cede y suelta un fuerte ladrido, prometiéndose a sí mismo que nunca olvidará la humillación de este día. Kang Jun comenta que Marbus es bueno en eso. El humillado Marbus responde que es un honor para él. Kang Jun aclara que no lo dice como un cumplido, sino que realmente parecía un perro de verdad. Doulu se ríe, y está de acuerdo con él, comentando que es realmente asombroso cómo puede parecer un perro. Marbus hierve de rabia internamente, sin poder creer que haya llegado a esta situación. Él, uno de los 72 demonios que gobernaban todo el mundo demoníaco, Kang Jun le dice a Marbus que ha aprobado. Luego le pregunta si puede transformarse. Marbus pregunta confundido en qué debería transformarse. Kang Jun piensa por un momento,
preguntándose qué tipo de cachorro podría gustarle a una niña de 3 años. Marbus entra en pánico internamente, pensando que es un demonio entre demonios, que ganó fama por su poder abrumador y crueldad extrema, y que fue apodado el guardián del infierno y gobernó en la cima del mundo demoníaco con sus 72 hermanos, solo para encontrarse ahora transformado en un pequeño y regordete corgi, jadeando y preguntándose sobre su forma, sin creer lo que se está haciendo a sí mismo. Kang-Jun comenta que ciertamente es lindo, pero hay algo un poco extraño. Doul-Soo interviene, diciendo que con todo respeto, ¿no sería esto suficiente como mascota? Pero Kang-Jun no está de acuerdo, comentando que parece demasiado débil y que sus patas parecen un poco cortas, lo que podría significar que su movimiento sería débil. Doul-Soo responde que sus entrañas son una bestia completamente diferente de todos modos, así que, ¿por qué no priorizar lo que Su Alteza Saúl preferiría? Marbus en forma de corgi piensa para sí mismo. ¿Cómo se atreven estos insolentes tontos a menospreciarlo y que nunca olvidará la humillación de este día y se vengará algún día? Kang-Jun le ordena fríamente que intente otra cosa. El tembloroso Marbus acepta. Marbus se transforma en un pomerania blanco y esponjoso. Kang-Jun ordena ver el siguiente. Luego se transforma en un perro de pelo largo. Kang-Jun repite su pedido de ver el siguiente. Él se transforma en un Dachshund. Con una mirada aún más molesta, Kang-Jun ordena ver el siguiente. Marbus vuelve a otra cosa. El tembloroso Marbus asiente. Marva se transforma en un pomerania blanco y esponjoso. Kang-Jun ordena ver al siguiente. Luego se transforma en un perro de pelo largo. Kang-Jun repite su pedido de ver al siguiente. Él se transforma en un Dachshund. Con una mirada aún más molesta, Kang-Jun ordena ver al siguiente. Marbus vuelve a la forma de corgi, por lo que Kang-Jun le pregunta si tiene algún problema con eso. Marbus responde, preguntándose incrédulo a quién se refiere y si él es a quien le hablan. Kang-Jun confirma que se refiere a él. Marbus piensa rápidamente que es imposible que se atreva. Los ojos de Kang-Jun se entrecierran mientras ordena ver la siguiente forma. Marbus desesperadamente se transforma en un pequeño Doberman. El rostro de Kang-Jun de repente se ilumina y muestra su admiración. Declara que esta es y se le vino a la mente que era la magia negra especial de las brujas, que les permite manipular los sueños como ellas, mejor hasta ahora, y se inclina para acariciar la cabeza del Doberman. Marbus piensa con enojo. ¿Cómo se atreve a acariciarme? Uno de los 72 demonios y una fuerza líder en el mundo demoníaco, como si fuera solo un perro. Y mientras Kang-Jun sigue acariciándolo, Marbus piensa que ese toque es algo agradable y que quiere mover la cola. Doul-Soo comenta que cree que este sería el compromiso perfecto entre el gusto de Kang-Jun, que busca poder, y el gusto de Saúl, que amaría algo lindo, y que cree que Su Alteza, la princesa, también lo adorará. Kang-Jun sostiene al Doberman Marbus y le pregunta a Kim Bong-gu su opinión. Kim Bong-gu responde asombrado que se ve realmente genial. Kang-Jun dice que es hora de regresar. Sosteniendo a Marbus en sus brazos, Marbus piensa que se siente extremadamente humillado, pero se pregunta por qué se siente satisfecho. Y mientras Kang-Jun y Doulu se dan la vuelta para irse, Kim Bong-gu los llama, disculpándose y llamándolo señor. Kang-Jun le pregunta si lo está llamando. Kim Bong-gu confirma y comienza a hablar. Kim Bong-gu sugiere que sería mejor recoger el cuerpo antes de irse para manejar este asunto sin problemas. Kang-Jun le pide que aclare el significado de manejar. Kim Bong-gu explica que esto es un incidente importante relacionado con la Unión Antiburo de Gestión y que el Buró de Gestión definitivamente investigará el asunto a fondo. Kang-Jun piensa para sí mismo que odia los incidentes problemáticos y que especialmente odia recibir atención o enfoque innecesarios. Kang-Jun continúa hablando, diciéndole a Kim Bong-gu que fue increíble allá atrás y le salvó la vida. Kang-Jun piensa para sí mismo que de todas formas no es un cazador. Kim Bong-gu pregunta confundido pidiendo aclaración. Kim Bong-gu pregunta, fingiendo confusión, ¿qué quiere decir? Kang-Jun toca el hombro de Kim Bong-gu y explica que se refería a cómo Kim Bong-gu dio un paso adelante personalmente y eliminó a ese malvado y terrible criminal de un solo golpe, solo para ser interrumpido por un Kim Bong-gu sorprendido, preguntándose si realmente hizo eso. Kang-Jun mira a Kim Bong-gu, que ahora parece completamente confundido con complejas ecuaciones matemáticas apareciendo en el fondo, y le dice que ha pasado por mucho. Kim Bong-gu, sudando profusamente, responde que solo hizo lo que tenía que hacer. Kang-Jun le da una palmada en el hombro a Kim Bong-gu y le dice que admira su actitud decidida.
Luego Kang Jun anuncia que es hora de irse y un portal azul brillante se abre en el altar manchado de sangre. Los tres, Kang Jun cargando a Marbus, Do-Soo y Kim Bong-gu, pasan a través del portal. Fuera de la entrada de la puerta, Kim Bong-gu estaba hablando con un oficial del Buró de Gestión. El oficial comenta que lo que pasó fue como un rayo caído del cielo y que está feliz de que todos regresaran sin heridas graves. El oficial le dice a Kim Bong-gu que acaba de recibir los resultados de la identificación del cuerpo, y se ha confirmado que es un asesino de la Unión Antiburo de Gestión que estaba en la lista de buscados. Explica que la División de Investigaciones Especiales de la Puerta formará un equipo especial para investigar, y le pedirán a Kim Bong-gu que dé un testimonio adicional más tarde, a lo cual Kim Bong-gu accede de mala gana. El oficial añade que una vez que termine la investigación, el incidente será anunciado en los medios. Kim Bong-gu repite la palabra con preocupación, preguntándose si realmente se anunciará el asunto. Kim Bong-gu mira a los paramédicos que llevan el cuerpo cubierto en una camilla, y piensa que si no fuera por el señor Kang Jun, ellos habrían terminado como cuerpos sin vida. El oficial cambia de tema y le pregunta al señor Kim Bong-gu si ha tenido un segundo despertar recientemente. Kim Bong-gu parece confundido. El oficial explica que está escrito en el informe que Kim Bong-gu fue quien eliminó por sí solo al cazador de la Unión Antiburo de Gestión. Kim Bong-gu responde nervioso que tuvo suerte. El oficial le aconseja que la modestia excesiva a veces puede ser venenosa y le revela que el hombre que mató tenía una recompensa sobre su cabeza. Kim Bong-gu se sorprende al escuchar la palabra recompensa. El oficial confirma que la recompensa sobre su cabeza sola era de cientos de millones y que el Buró de Gestión probablemente lo recompensará. El oficial continúa emocionando a Kim Bong-gu, agregando que probablemente recibirá llamadas de los gremios principales y que una vez que se anuncia el incidente, el señor Kim Bong-gu se convertirá en una estrella de la noche a la mañana. El funcionario imagina los titulares que podrían tratar sobre el héroe nacional y novato de rango C Kim Bong-gu, quien eliminó a un asesino de rango A de un solo golpe y le pregunta si ya puede imaginar los titulares. Kim Bong-gu piensa para sí mismo que este asunto se está saliendo completamente de control, pero admite para sí que Kang Jun realmente les salvó la vida. Mientras tanto, Kang Jun y Do-Soo estaban parados frente a un camión de comida tteokbokki. Do-Soo jadeaba y se abanica la boca con la mano, preguntándose si esta comida era tan picante. Kang Jun le dice que no se fuerce a comerla. Do-Soo responde que no siente su lengua, pero Kim Bong-gu los observaba desde la distancia, preguntándose sobre la verdadera identidad de esa persona. Do-Soo sigue comiendo, comentando que sus manos no se detienen y que esta comida debe haber sido hecha por un demonio. De lo contrario, no habría manera de que pudiera parar en medio de este sufrimiento. Mientras tanto, Kim Bong-gu piensa que Kang Jun sometió a un asesino de rango A, sin mover un dedo. Kang Jun, que sostiene a Marbas en forma de Doberman, le pregunta a Dao si fueron ellos quienes hicieron esta comida, a lo que Do-Lu naturalmente lo niega. Kim Bong-gu recuerda cómo el monstruo jefe suplicaba patéticamente por su vida. Kim Bong-gu se pregunta por qué alguien como él se disfrazaría de porteador. En ese momento, Kang Jun sugiere a Dao que prueben los fideos picantes salteados la próxima vez porque son decenas de veces más deliciosos que el tteokbokki. Kim Bong-gu se pregunta si Kang Jun es un criminal fugitivo de la oficina de gestión, pero descarta la idea, porque si lo fuera, ya lo habría matado. Do-Soo se emociona, preguntándose por la existencia de una comida decenas de veces más deliciosa que este plato demoníaco y que ya la espera con ansias. Kim Bong-gu concluye en sus pensamientos que Kang Jun parece ser al menos de rango S, y Kim Bong-gu piensa que, aunque no puede adivinar su verdadera identidad, debe convertirse en discípulo de esa persona, cueste lo que cueste, para volverse mucho más fuerte de lo que es ahora, y para poner sus manos en el elixir. Más tarde, Kim Bong-gu se acerca a Kang Jun y Do-Soo y le entrega a Kang Jun un sobre con dinero. Kang Jun le pregunta si le dio demasiado. Kim Bong-gu responde que es más de lo prometido, pero añade que Kang Jun le salvó la vida después de todo. Kang Jun acepta el dinero, diciendo que lo usará bien y que si el destino les permite encontrarse de nuevo, tal vez le devuelva el favor. Mientras Kang Jun, Do-Soo se dan la vuelta para irse, Kim Bong-gu los detiene, pidiendo un momento y explicando que al menos le gustaría invitarlo a una comida. Kang Jun se niega, diciendo que su familia lo espera y sugiere que sea en otra ocasión. Kim Bong-gu piensa,
desesperadamente que no puede dejar pasar esta oportunidad y llama a Kang Jun señor. Le suplica por solo un vaso de soju o una hora o incluso solo 30 minutos. Kang Jun se detiene de repente en estado de shock y le pregunta sorprendido si acaba de decir soju. Aparece en la escena una botella chispeante de soju mientras Kim Bong-gu confirma con vacilación que cree que sí. Kang Jun confirma que ese era el soju en cuestión y piensa que la tierra sí tenía soju. Recordó que cuando gobernaba el continente de Anox como emperador, había probado todas las bebidas alcohólicas famosas que existían entonces, pero ninguna igualaba el sabor del soju. Recordó sus intentos que duraron años para recrearlo. Pero también recordó que el asunto estaba completamente fuera de su habilidad. De vuelta al presente, Kang Jun aceptó la propuesta de Kim Bong-gu y le dijo que tomarían juntos ese vaso de soju. Todos se trasladaron al restaurante de sopa para la resaca de la abuela. Adentro, Kang Jun tomó un trago de soju y suspiró aliviado, señalando que ese era el sabor que había extrañado. En el lado opuesto, Do-su comía sopa gebab con entusiasmo, exclamando que era lo auténtico, describiendo la sensación como caliente, deliciosa y picante hasta el punto de ser como sumergirse en lava y preguntándose cuándo fue la última vez que un señor vampiro había probado sangre. Do-su continuó mostrando su admiración, afirmando que el sabor era demoníaco e indescriptiblemente bueno, mientras Kim Bong-gu los observaba, pensando que actuaban como si no hubieran probado soju o sopa para la resaca en 10 años, preguntándose si debería traer más. Tanto Kang Jun como Do-su asintieron con entusiasmo, haciendo que Bong-gu pensara que debieron haber pasado por un verdadero infierno. Bong-gu llamó a la dueña del restaurante y le pidió una botella extra de soju y otro tazón de gubbap. Luego Do-su se volvió hacia la anciana y la llamó vieja, afirmando que apreciaba su sacrificio. Pero se preguntaba qué podría ser más importante que su salud y le suplicó que se tomara las cosas con calma y cuidara de sí misma. La mujer lo miró asombrada y le preguntó si ella lo conocía. Luego añadió con frialdad que si él estaba intentando coquetear con ella, debería parar y simplemente comer. Do-su se sintió ofendido y le dijo que no se preocupara, mientras miraba la sopa roja, y pensaba que no desperdiciaría ni un solo bocado de esta comida, que consideraba el fruto de su sacrificio invaluable. Mientras la dama se preguntaba para sí misma de qué demonios estaba hablando, Do-su continuó con sus pensamientos, convencido de que ofrecer su sangre para hacer tal plato, y luego actuar con tanta indiferencia, la convertía en una santa, en todo el sentido de la palabra. Bong-gu notó que Do-lu parecía conmovido y se preguntó si realmente estaba llorando, pensando que debía haber tenido una vida dura. Mientras tanto, Kang Jun, que estaba ocupado comiendo y bebiendo, se volvió hacia Bong-gu y le preguntó por qué no estaba comiendo. Este último respondió que estaba comiendo despacio. Luego corrigió cortésmente su nombre, explicando que se llamaba Bong-gu. Kang Jun le dijo que no usara el título señor y que simplemente lo llamara Kang Jun, a lo que Bong-gu accedió. Después de eso, Bong-gu le preguntó a Kang Jun si consideraría tomarlo como su discípulo. Kang Jun repitió la palabra asombrado. Luego respondió con un frío y categórico rechazo. Bong-gu pareció decepcionado pero no sorprendido, pensando para sí mismo que era tal como había pensado y comenzó a explicar que era un cazador de rango F. Kang Jun lo interrumpió mientras levantaba el cuenco de sopa, diciendo que no soportaba las historias tristes, pero que la escucharía solo como pago por esta comida. Bong-gu se sorprendió y preguntó con curiosidad si hablaba en serio. Bong-gu explicó que nunca podría dejar la casa porque entre la matrícula de su hermana, los gastos de vida y las facturas del hospital de su madre, no había otro trabajo que pagara lo suficiente. Añadió que para curar a su madre necesitaba el remedio curativo, el elixir. Entonces Kang Jun repitió la palabra sorprendido, preguntándose sobre el elixir. Pensó para sí mismo que si se refería a lo que él estaba pensando, debían haber 12 botellas almacenadas en el tesoro imperial en Anox. Bong-gu continuó con su confesión, diciendo que sabía que era un sueño lejano, pero también sabía que con el elixir uno podía poner su precio como quisiera. Añadió que el elixir es tan raro que se vende por decenas o incluso cientos de miles de millones que no se puede comprar con dinero. Mientras hablaba, Kang Jun, que estaba bebiendo la sopa, de repente comenzó a atragantarse. Kang Jun tosió violentamente mientras miraba a Do-su, que todavía disfrutaba de su comida, y murmuró que debería haber traído uno consigo, añadiendo que Do-su usualmente lleva un montón de cosas inútiles, y al menos podría haber empacado una de esas botellas.
Kim Bong-gu le preguntaba a Kang Yun qué había dicho, explicando que no escuchó bien, pero Kang Yun ignoró la pregunta, diciendo simplemente que no era nada. Bong-gu continuó hablando mientras servía la bebida, explicando que no había otra forma de conseguir el elixir excepto conseguirlo él mismo, y por eso no tenía más opción que seguir asaltando portales. Entonces Kang Yun le preguntó si había hecho eso solo con su cuerpo. Bong-gu confirmó esto, explicando que casi murió varias veces y que había estado postrado en cama durante meses debido a las heridas, pero a pesar de eso, siguió intentándolo y de alguna manera logró ascender a rango C. Kang Yun comentó que la vida de Bong-gu sonaba como una novela. Bong-gu se preguntó si realmente lo pensaba así, y añadió que antes de que aparecieran los portales, todos eran felices, y por esa razón, tenía que seguir luchando hasta su último aliento para recuperar esa felicidad. Bong-gu comenzó a llorar. Conmovido, Kang Yun lo miró en silencio, mientras Bong-gu llamaba su nombre, diciendo que realmente necesitaba volverse más fuerte lo antes posible, porque a su madre no le quedaba mucho tiempo. Luego le suplicó que lo tomara como su discípulo, pidiendo solo una oportunidad y afirmando que haría cualquier cosa que le pidieran. Kang Yun lo llamó Bong-po, y le preguntó por qué un hombre adulto estaba llorando frente a todos. Bong-gu se disculpó, corrigiéndolo que su nombre era Bong-gu, pero Kang Yun le dijo que dejara de llorar, que enderezara los hombros y estuviera orgulloso. Bong-gu se puso derecho, respondiendo con entusiasmo, pensando para sí mismo que simplemente sería Bong-po. Pero Kang Yun le puso un nuevo nombre, Bong-tai, y le preguntó si realmente estaba listo para hacer cualquier cosa que le pidieran. Bong-gu confirmó entusiasmado que sí, por supuesto que haría absolutamente cualquier cosa, pensando para sí mismo que Bong-tai también era un buen nombre. Kang Yun le advirtió que no sería fácil y comenzó a enumerar las tareas: limpiar, lavar la ropa, cocinar, cuidar a los niños y pasear al perro. Luego le preguntó si creía que podría manejar todo eso. Bong-gu pensó asombrado que esas tareas parecían extrañamente específicas, pero inmediatamente aceptó, diciendo que podía hacer todo. Kang Yun dijo que eso estaba bien, porque aliviaría un poco la carga de su hermana, que trabaja duro todos los días. Luego añadió que también quería pedir prestada su identidad, lo que sorprendió a Bong-gu, quien se preguntó a qué se refería con identidad. Kang Yun explicó que se refería a su tarjeta de registro despertado, señalando que así podría ahorrar en las tarifas de registro. Internamente, Kang Yun pensó en su plan. Diciendo que reservaría incursiones en portales a nombre de Bong-gu, iría con él como importeador y él mismo se encargaría de los monstruos. De esta manera, el dinero no sería un problema. Continuó pensando que incluso si limpiaba portales de alto rango, podría evitar la fama y todo el lío. Concluyó su pensamiento que, después de todo, Bong-pal podría volverse famoso en su lugar. Luego le preguntó a Bong-gu nuevamente si creía que podía hacerlo. En una escena posterior afuera, Marbus estaba en forma de Doberman cuando dos mujeres se le acercaron. Una comentó que era increíblemente lindo, mientras que la otra se preguntó dónde estaba su dueño. Marbus pensó con arrogancia, despreciando su audacia, preguntándose cómo se atrevían a tratarlo como a un perro común sin saber quién era. Una de ellas dijo que solo quería acariciarlo, mientras que la otra se preguntó si los Doberman no eran feroces. La primera respondió que parecía muy lindo. Luego se agachó y preguntó si podía acariciarlo un poco. Él pensó con desdén, diciéndoles que se alejaran inmediatamente. Pero la mujer comenzó a acariciarlo de todos modos, expresando su sorpresa por lo suave que era. Y la otra añadió con admiración que parecía estar disfrutándolo. En ese momento, Marbus movía la cola a pesar de su enojo, pensando en su humillación. La mujer le ofreció una golosina en forma de hueso, explicando que la había comprado para su cachorro en casa, pero se la estaba dando a él. Las mujeres se fueron después de despedirse, y Marbus se sentó solo, mirando la golosina, pensando con desdén que era solo basura. Sin embargo, decidió al menos probarla por cortesía, ya que se la ofrecían como un tributo de los humanos. En cuanto la probó, sus ojos se abrieron de sorpresa. Marbus, en forma de Doberman, comenzó a correr en círculos con pura alegría, rodeado por un aura demoníaca mientras pensaba en un placer sin precedentes, llamándolo el placer de la destrucción y la depravación. En ese momento, Kang Yun, que lo observaba con dulú, le llamó preguntando qué exactamente estaba haciendo. Kang Yun miraba a Marbus, que había tomado la forma de un Doberman, felizmente masticando el hueso, y murmuró que estaba bien.
Luego le dijo que no se preocupara y que se continuara con lo que estaba haciendo. Más tarde, Kim Bong-gu había quedado completamente inconsciente sobre la mesa del restaurante. Así que Kang Jun comentó que ese hombre siempre bebía, aunque no soportaba el alcohol, notando que estaba completamente inconsciente. Do-ul-su estaba cargando a Bong-gu en su espalda mientras le informaba que éste estaba inconsciente y preguntó si debería matarlo. Pero Kang Jun, que caminaba delante de él cargando a Marbus, le ordenó que no, sino que lo llevara a casa. Mientras caminaban, a Do-ul-su se le ocurrió que Lady Su-bubin, la hermana de Kang Jun, podría no estar contenta con esto. Pero Kang Jun respondió que no podían simplemente dejar al hombre tirado en la calle. Mientras Bong-gu gemía en sus sueños sobre la espalda de Do-ul-su, este último notó que parecía estar teniendo una pesadilla terrible y pensó que podría ser más limpio, concederle el descanso eterno. Pero Kang Jun lo regañó en tono serio, diciéndole que no repitiera eso. Luego Kang Jun puso su mano en la frente del Bong-gu dormido, notando que necesitaba un cuidado real, y añadió que mostrarle sus recuerdos más felices no era algo malo. Entonces Do-ul se dio cuenta del tipo de magia, y preguntó si era el arte de los sueños, y le vino a la mente que era la magia negra especial de las brujas, que les permite manipular los sueños a su antojo, maravillándose de que los humanos no pudieran dominarla. Pero su maestro, por supuesto, lo logró. Kang Jun respondió que solo quieran, maravillándose de que los humanos no pudieran dominarla. Pero su maestro, por supuesto, lo logró. Kang Jun respondió que solo hizo una ligera modificación. Después de eso, Bong-gu comenzó a calmarse y a dormir pacíficamente sobre la espalda de Do-ul-su. Mientras Kang Jun pensaba que la vida real de Bong-gu era un infierno, así que al menos podría tener un sueño feliz. Dentro del sueño, Bong-gu se encontró como un niño, preguntándose sorprendido por qué era así. Entonces apareció su padre y puso su mano sobre su cabeza, diciéndole que con un poco de entrenamiento pronto sería mejor que su padre. El joven rey. Bong-gu imaginó una imagen de Kang Jun como un gran emperador. Kang Jun explicó a su hermana que no era sobre su cabeza, diciéndole que con un poco de entrenamiento pronto sería mejor que su padre. El joven Bong-gu lo miró con asombro, preguntándose si realmente era su padre. El padre sonrió y le dijo que ya había crecido mucho, mientras Bong-gu pensaba tristemente que su padre había estado ausente por mucho tiempo. Entonces el padre le dijo que si él se iba, él sería el hombre de la casa. El niño le preguntó por qué su padre no podía quedarse. Pero el padre respondió preguntándole si protegería valientemente a su madre y a su hermana. El padre le dijo que contaba con él y se disculpó. Entonces el niño Bong-gu comenzó a llorar, suplicándole que no se fuera, afirmando que no podría soportarlo. Continuó llorando, prometiendo no quejarse por volver temprano del baño público, no quejarse de aburrirse mientras pescaba, y no pedirle que lo cargara al subir montañas. De repente, su madre llamó, anunciando que la cena estaba lista. La escena cambió a una barbacoa familiar, donde el padre ofreció a la madre algo de cerveza mientras la madre comentaba que la comida sería deliciosa. El padre expresó su admiración por la atmósfera, diciendo que deberían hacer esto a menudo. La madre estuvo de acuerdo, diciendo que los niños parecían realmente felices antes de llamar a su hijo, pidiéndole que se uniera a ellos. El niño Bong-gu miró a su familia con ojos llorosos, susurrando los nombres de sus padres. Su madre le preguntó qué pasaba y si no le gustaba su comida favorita. Arroz con curry. Él respondió, llorando que la comida estaba simplemente deliciosa. Luego miró a su padre, que sostenía a su hermanita, Hui, y a su madre, llamándolos en su corazón con amor. La escena cambió al Bong-gu adulto sentado en el sueño, pensando con determinación que haría que todos se sintieran tranquilos y les pediría que confiaran en él. Luego sonrió con satisfacción, creyendo que se había convertido en el hombre de la casa y podía asumir la responsabilidad. Echó un vistazo a la memoria de su familia feliz, deseando que todos pudieran ser felices de nuevo. En la realidad, Bong-gu despertó con la voz Su-bubin, Kang Jun's, llamándolo y diciéndole que había preparado sopa para la resaca. Se despertó sobresaltado y, de fondo, se escuchó a Do-ul-su preguntarle a Kang Jun si deberían matarlo, sugiriendo dejarlo dormir para siempre como él había deseado. Pero Kang Jun se preguntó por qué estaba tan obsesionado con matarlo y le dijo que esperara hasta que despertaran para comer juntos. Luego Su-ban llamó su nombre de nuevo. Así que Bong-gu se sentó confundido y tratando de hablar. Unos momentos después, él se levantó con dificultad, sosteniéndose la cabeza y murmurando que le dolía.
Al otro lado de la habitación, Kang Jun estaba sentado en el suelo sosteniendo el alma de su hija y preguntándole suavemente si había comido de nuevo y si la comida estaba bien deliciosa, mientras la niña respondía inocentemente que sí había comido y que estaba deliciosa. Bong-gu miró esta escena con completo asombro, abrumado por la confusión, preguntándose si todavía estaba soñando y dónde exactamente estaba. Entonces, se dio cuenta de que estaba en la casa de Kang Jun, antes de preguntarse quién era esa niña que estaba viendo. Kang Jun continúa acariciando a su hija Alma y juega al escondite con ella, preguntándose para sí mismo a quién se parecerá su pequeña princesa, para ser tan adorable. La niña reía y llamaba a su padre con entusiasmo. Kang Jun se sintió orgulloso, considerándola una niña inteligente y que se parecía a su padre porque es tan maravillosa. Un momento después, Kang Jun notó que Kim Bong-gu despertaba del sueño en el suelo y se preguntó para sí mismo si este último había visto la escena y que acababa de ocurrir. Bong-gu se sintió confundido y confirmó que efectivamente la había visto. La tensión de Kang Jun aumentó cuando preguntó bruscamente cuánto había visto y hasta qué punto había presenciado lo ocurrido, mientras el tembloroso Bong-gu respondió que comenzó a notar desde el momento en que la niña llamó a su padre tu princesa hasta el momento en que la describió como parecida a su padre. El rostro de Kang Jun se oscureció mientras cubría los ojos de su hija con sus manos, pensando que tendría que matar a Bong-gu para mantenerlo callado, expresando su arrepentimiento para sí mismo. Bong-gu entró en pánico, pensando por un momento que era real antes de darse cuenta de que solo era la vergüenza de Kang Jun. Sin embargo, Bong-gu se escondió bajo su almohada, temblando, preguntándose qué clase de persona dice algo así, incluso en broma, y completamente convencido de que Kang Jun podría realmente hacerlo. Entonces notó su olor, y se dijo a sí mismo que él reía por el alcohol. En ese momento, Subin abrió la puerta y señaló que el sol había salido y que Kang Jun acababa de despertar. Bong-gu se sintió aliviado de que aún estuviera vivo. Subin le sonrió suavemente, pareciendo un ángel para él, pensando que debía sentirse mal, y le dijo que había preparado sopa para la resaca e invitó a comer. Bong-gu se conmovió por dentro y le agradeció por salvarlo de una situación confusa que casi le cuesta la vida. Durante el desayuno, Subin preguntó a Bong-gu si él era el señor Bong-chang. Entonces, él la corrigió en voz baja, diciéndole que su nombre era Bong-gu. Ella se disculpó suavemente mientras él le aseguró que no valía la pena disculparse. Bong-gu pensó que esta era su oportunidad para arreglar su mala imagen como un borracho perdedor. Luego, elogió las habilidades culinarias de Subin, afirmando que era increíble, y que no era de extrañar que su esposo pareciera satisfecho y feliz mientras miraba hacia Kang Jun como la persona a la que se refería. Kang Jun interrumpió bruscamente su discurso y le corrigió diciendo que estaba equivocado, explicando que Subin no era su esposa sino su verdadera hermana. Luego terminó la discusión con frialdad e invitó a todos a comer. Bong-gu se sintió avergonzado y le respondió nerviosamente, arrepintiéndose de sus palabras anteriores y pensando que debería haberse quedado callado. Subin dirigió su discurso a Bong-gu y le dijo que Kang Jun le había contado que eran tan cercanos como hermanos. Bong-gu se sorprendió por un momento. Luego se dio cuenta de lo que ella quería decir y siguió su línea. Subin se disculpó por su petición repentina, pero le pidió suavemente que cuidara de Kang Jun por un tiempo. Bong-gu dejó caer la cuchara en shock, preguntándose cómo podía pedirle que cuidara a alguien como Kang Jun. Recordó al hombre que había derrotado a una alianza de cazadores rango A con una sola mirada y que había domesticado a un demonio de nivel jefe como si fuera un cachorro pequeño. Se preguntó a sí mismo qué podría significar cuidar de él. Mientras Kang Jun comía su comida en silencio a su lado, Subin explicó que la verdad era que Kang Jun había estado atrapado dentro de una puerta y que solo había regresado al mundo exterior hace menos de un mes. Bong-gu se quedó atónito, recordando los titulares que había leído sobre los retornados de puertas y sobrevivientes, y se dio cuenta de que su hermano era uno de esos sobrevivientes mencionados en las noticias. También pensó que algunos de estos cazadores de alto nivel que regresaban del extranjero poseían poderes misteriosos que habían adquirido dentro de las puertas. Bong-gu se preguntó si Kang Jun también era uno de ellos. Entonces Kang Jun lo interrumpió, masticando su comida y explicando que él no estaba atrapado allí como otros pensaban. Subin respondió indiferente que se trataba de algo como que él era rey de un continente. Los ojos de Bong-gu se abrieron sorprendidos cuando se dio cuenta de que estaban hablando de un rey real. Bong-gu imaginó una imagen de Kang Jun como un gran emperador. Kang Jun explicó a su hermana que él no era solo un rey, sino el emperador mismo.
Subin respondió que no veía mucha diferencia entre los dos títulos. Kang Jun insistió en que la diferencia era enorme y que los reyes ni siquiera se atrevían a mirarlo a los ojos, lo que dejó a Bong-gu aún más atónito mientras repetía en su mente que él era de hecho un emperador. Doul intervino en la conversación y le preguntó a Kang Jun si recordaba al antiguo rey del reino de Baratheon. Kang Jun pareció no reconocer el nombre y preguntó a quién se refería. Bong-gu concluyó que el anciano Doul tampoco era una persona común. Doul explicó que se refería al hombre cuya cabeza fue cortada después de atreverse a mirar al emperador a los ojos y levantar una bandera de rebelión. Kang Jun recordó el incidente con desdén, lo que hizo que Bong-gu se atragantara de shock. Subin se volvió hacia Bong-gu explicando que lo que Kang Jun estaba pasando podría considerarse una especie de secuela, y añadió que necesitaba algo de tiempo para readaptarse a la sociedad. Bong-gu confirmó que entendía, pensando que ahora todo empezaba a tener sentido. Los ojos de Bong-gu se iluminaron mientras pensaba emocionado que Kang Jun poseía ese prestigio y poder porque había sido emperador en el pasado. Luego le preguntó a Doul si había ocupado un cargo similar al de primer ministro en esa época. Doul respondió que era estratega en esa era. Bong-gu no pudo saber si él estaba siendo sincero o simplemente seguía el ambiente. Subin le pidió a Bong-gu que ayudara a Kang Jun a readaptarse a la vida normal. Solo un rey, sino el emperador mismo. Subin respondió que no veía mucha diferencia entre los dos títulos. Kang Jun insistió en que la diferencia era enorme y que los reyes ni siquiera se atrevían a mirarlo a los ojos, lo que dejó a Bong-gu aún más atónito mientras repetía en su mente que él era realmente un emperador. Doul intervino en la conversación y preguntó a Kang Jun si recordaba al antiguo rey del reino de Baratheon. Kang Jun pareció no reconocer el nombre y preguntó a quién se refería. Bong-gu concluyó que el anciano Doul tampoco era una persona común. Dao explicó que se refería al hombre cuya cabeza fue cortada después de atreverse a mirar al emperador a los ojos y levantar una bandera de rebelión. Kang Jun recordó el incidente con desdén, lo que hizo que Bong-gu se atragantara de shock. Subin se dirigió a Bong-gu explicando que lo que Kang Jun estaba pasando podría considerarse una especie de secuela y agregó que necesitaba algo de tiempo para readaptarse a la sociedad. Bong-gu confirmó que entendía pensando que ahora todo comenzaba a tener sentido. Los ojos de Bong-gu se iluminaron mientras pensaba emocionado que Kang Jun poseía ese prestigio y poder porque fue un emperador en el pasado. Luego le preguntó a Doul si había ocupado un puesto similar a primer ministro en esa época. Doul respondió que fue estratega en esa era. Bong-gu no pudo saber si era sincero o solo seguía el ambiente. Subin pidió a Bong-gu que ayudara a Kang Jun a readaptarse a la vida normal. Bong-gu aceptó entusiasmado, asegurando que haría lo mejor posible. Subin le agradeció con gratitud. Luego se dirigió a Doul y le preguntó suavemente si alguna vez había pensado en conseguir un trabajo a tiempo parcial. Doul parecía confundido y le preguntó, asombrado, qué significaba ese trabajo del que hablaba, ya que no sabía qué era. Subin explicó que el dueño de la tienda de abarrotes que frecuentan frente a la casa está buscando ayuda. Añadió que mencionó a Doul por casualidad y él